Hola, bienvenidos a Me Quiero Volver Chango Mundialista. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en esta quinta madrugada juntos. Un mundial que cada día nos va dejando una piedrita que vamos poniendo nosotros en el camino. La primera vez, ¿no? Cada mundial tiene la primera vez de algo a lo largo de los días. Y muchas veces vamos esperando, ¿no? Bueno, todavía no ha pasado esto, no ha pasado esto, ya estamos en el día X. Aquí ya pasó todo. Ha pasado todo en este mundial y lo de hoy, pues es una gran historia. Pero ya tuvimos momentos de relevancia secundaria, pero magníficos o importantes por lo menos dentro de este mundial. Empezando por la victoria de México. México en tiempos modernos siempre encuentra su momento de ganar un partido. Generalmente es uno nada más, difícilmente son dos, pero bueno, ya llegó esa victoria de la selección mexicana que por lo menos en los mundiales que me han tocado a mí y a ti, siempre acaba llegando. Ya llegó la primera tarjeta roja en ese mismo partido y la segunda y la tercera también. Ya llegó el primer gol memorable, el primer golazo, y ese fue al otro día, el de Gio Reyna en contra de Paraguay, y más adelante el de Robinho en contra de Marruecos. El primer festejo inolvidable, o por lo menos fácil de recordar ahora mismo, tiene que ser el de Irankunda, ¿no? De la selección australiana en contra de Turquía. La primera gran actuación que no deberíamos olvidar pronto ha sido la de Patrick Vich en ese mismo partido, el joven arquero de la selección australiana en contra de Turquía. La primera gran goleada la vimos también ya. La selección de Alemania despedazando a Curazao 7-1. Cada mundial tiene esa primer gran goleada. Faltaba el primer 0-0. Y el primer 0-0, tras 25 partidos, me lleva a la reflexión número 1. Es, ¿quién lo iba a decir? Cabo Verde contra España. Es que lo digo y no lo dimensiono todavía. Entre todos los partidos que podían quedar 0-0, pasaron 24, llegó el 25º, y ¿quién iba a decir que iba a ser Cabo Verde en contra de España? ¡Qué resultado! Sin cometer más que una falta, además, ¿no? Porque uno puede pensar, mira, España se quedó, o sea, si ayer les digo, miren, prepárense, cabrones, porque mañana Cabo Verde le va a empatar. Es que es tan improbable que hasta mi lengua me dice, no, güey, empatar no, empezar o estás queriendo decir otra cosa, pero no digas Cabo Verde, empatar y España en una misma oración porque vas a quedar como un pendejo. Mi lengua me trata de proteger, pero no lengua. La pendeja eres tú. Aunque no lo creas, Cabo Verde empató en contra de España. Si ayer se los hubiera dicho, pues además de que me abandonarían para siempre de este podcast, como me está abandonando ahora mismo mi lengua, pues dirían, a ver, vamos a ver, Barack, ¿cómo, güey? Si acaso tendríamos que hacer, ¿no?, entre todos una lista de factores que tendrían que coexistir para que la tormenta perfecta en contra de la selección española pudiese provocar un improbable empate en contra de Cabo Verde. Tendríamos que hablar de una expulsión temprana, ¿no?, de la selección española, o dos. Tendríamos que hablar de lesiones. Tendríamos que hablar de un Cabo Verde pegando muchísimo, ¿no? Patadas al por mayor y un árbitro que mira hacia otro lado. No pasó nada de eso. De hecho, Cabo Verde cometió una falta en todo el partido, en 90 minutos, más todo lo que se agregó en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Cabo Verde solamente cometió una falta. Y su portero Bociña sí que anduvo bien, pero más allá de que las estadísticas digan atajó 8, pues es que comparas la calidad de sus atajadas, el peligro en el que se vio hoy el arquero de Cabo Verde con lo que ocurrió con el portero de Australia en contra de Turquía ayer,
Y aunque solamente hay una atajada de distancia desde la lectura estadística, es decir, Patrick Vich atajó 9 veces disparos turcos, mientras que Bociña se encargó 8 veces de evitar goles españoles. Pero el grado de dificultad promedio de las aproximaciones y los disparos a gol de Turquía fueron mucho más demandantes para el arquero australiano que los tiros españoles para el arquero de Cabo Verde. Fue una actuación inmensa a nivel defensivo, una actuación que no requirió de faltas, que no requirió de ayudas arbitrales, que no requirió de cosas raras o de mucha suerte, ¿no? Sí, el poste de Ferran Torres, pero nada más. Si hiciéramos la lista de todas las cosas que tendrían que pasar para que Cabo Verde empatara contra España, tendríamos que poner 4 remates al poste. Y no, en realidad nada de eso ocurrió. Ocurrió que Cabo Verde hizo un partido perfecto a nivel defensivo y además lo que es importante es que no renunció al ataque. Cabo Verde tuvo aproximaciones, tuvo ocasiones de gol, no se limitó como Qatar en contra de Suiza a defender y a ver si en una última jugada, en un saque de banda, presionan arriba, roban el gol y meten un centro y empatan el partido como le pasó a Qatar. No. Cabo Verde se dedicó a defender, a mantener el orden y a aprovechar sus ocasiones, poquitas, o a tratar de aprovecharlas, porque al final pues no pudieron meter gol, porque meter gol es lo más cabrón en el fútbol, ¿no? Evitar goles cuando las distancias son siderales entre un equipo y otro, pues también es complicado. Pero es menos complicado que meter gol. Y hoy la mitad de esa ardua tarea sí que la consiguió Cabo Verde, pero pudo tener la tarea completa. Vamos a ver, no nos engañemos ni nos confundamos. Es extraordinario el empate y aún así Cabo Verde quiso ganar. Claro que se da por muy bien servido con el empate, pero en la última jugada, después de haber estado cerca en 2 contragolpes, tienen un tiro de esquina y se lanzan todos al ataque. Obligan a España a defender con todos sus elementos porque Cabo Verde iba por la victoria. Eso fue entrañable. Es una situación que no vamos a olvidar porque todo lo que hablé sobre el primer expulsado, el primer gran gol, el primer festejo, bla, 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 eso se va a perder. Eso en nuestra memoria, o sea, va a quedar ahí en un video, va a quedar en los libros, pero en nuestra memoria va a ser difuso cada vez más hasta perderse seguramente, ¿no? Entre todo lo que nos espera en este mundial, todo lo que hemos consumido y almacenado en mundiales pasados, todo lo que estamos por almacenar sobre los mundiales venideros, y entonces lo que hoy resulta memorable, porque está empezando el mundial y lo tenemos al alcance, pues pronto se va a diluir. La victoria, el empate de Cabo Verde, no, ese se va a quedar. Ese les garantizo que va a tener un lugar reservado en nuestra memoria por los siglos de los siglos. Este mundial, ya veremos qué pasa, no sé cuántas cosas se van a recordar de él, pero 2 cosas seguro. Sin ninguna duda vamos a acordarnos quién fue el campeón, probablemente a quién le ganó en la final y que Cabo Verde le empató a España. Eso es absolutamente histórico. Hay de sorpresas a sorpresas, de momentos memorables a momentos memorables, de curiosidades a curiosidades. Esto entra en el renglón de lo genuinamente fantástico. ¿Y por qué fue fantástico? ¿Por qué ha logrado Cabo Verde un empate en contra de la selección española? Bueno, reflexión número 2. Empecemos por Cabo Verde. Ya iremos a España en la reflexión número 3. Cabo Verde, para contextualizar, que es muy importante, es el país, si rankeamos a los países africanos por número de habitantes, es el país número 52 de 54. En África hay 54 países
El país con menor población es Sao Tomé y Príncipe. En el 53 está Seychelles. Y en el 52, el tercer país más pequeño de África, un continente enorme con 54 países, el tercero más pequeño es Cabo Verde. Que esté en el Mundial una selección del tercer país más pequeño de África es fantástico. Que encima este país de 500,000 habitantes haya empatado con España es imposible de dimensionar. No importa cuánto hable, cuánto trate de decirles y de convencerlos, tratándome de convencer a mí primero de entender qué diablos pasó, ¿no? ¿Cómo puede ser que un equipo sea capaz de semejante hazaña? Cabo Verde es a la Confederación Africana lo que Liechtenstein a la UEFA. ¿Por qué digo esto? Porque Liechtenstein, así como Cabo Verde, es el tercer país menos poblado de Europa. Solamente superado, es decir, solamente supera, mejor dicho, a San Marino y a Gibraltar. Después viene, obviamente está ahí Mónaco, pero Mónaco no tiene selección nacional, ¿no? Entonces, si hablamos de países con selección nacional, Liechtenstein es el tercer país más pequeñito de Europa y es el Cabo Verde del viejo continente. Imagínense que Liechtenstein no solamente se mete en el Mundial, que ya es impensable, ¿no? Encima consigue un empate en contra de España en el Mundial. Es tremendo, ¿no? Esto va más allá, no es la primera roja del torneo, que a veces hay que esperarla mucho. Por cierto, no ha vuelto a haber una tarjeta roja, ¿no? Desde la inauguración, 3 tarjetas rojas y no vimos una más. Pero vamos contando cositas y esperando grandes historias. Y la primer gran historia, y probablemente la gran historia, no me imagino una historia mayor que esta, ya veremos en el camino que nos espera, pero esta tiene que ser, aunque sea prematura, apenas en el día número 5, la gran historia, la inesperada historia de Norteamérica 2026. Cabo Verde, la selección del país número 52 de 54 que hay en África, ha empatado en contra de España. Reflexión número 3. ¿Qué diablos le pasa a España? ¿Cómo es posible? Porque, claro, Cabo Verde hizo un partido tremendo a nivel defensivo, ordenado, sin renunciar al ataque, que eso es muy importante. No fue un equipo que, como ayer la selección de Qatar o antier, se echó para atrás contra Suiza y ahí se quedó. Y después, en la última jugada, fue a presionar un saque de banda, roba el balón, centro, gol, milagro, bonito si quieren, pero no fue así lo de Cabo Verde. Cabo Verde no renunció nunca a atacar. Se dio, evidentemente trabajó por el empate, quería el empate, pero buscó la victoria hasta ese último momento, ¿no? Hasta ese tiro de esquina en donde, volcados al ataque, buscan ese gol que se les negó en un par de jugadas previas. Porque lo más difícil en el fútbol es meter goles. Puedes defender muy bien. Es casi imposible sacar un 0 ante una selección como España, siendo Cabo Verde, pero se puede hacer. Meter goles es otro boleto. Y estuvo cerca Cabo Verde. Curazao, por ejemplo, tuvo la ocasión de meterle un gol a Alemania y fue magnífico, ¿no? Pero se llevó 7 en el camino. Primero hay que defender y una vez que defiendes, una de dos. O tratas de sobrevivir durante 90 minutos o buscas tus oportunidades, aunque sean pocas. No renuncias a llevarte el premio mayor cuando de por sí ya te llevas el premio mayor. Empatar contra España siendo Cabo Verde ya es un premio inimaginable y aún así Cabo Verde iba por más. Ahora, Cabo Verde no es la selección de Curazao. Mucha gente se confunde y porque Alemania le ganó 7-1 a Curazao, pensaron que hoy
Cabo Verde iba a sufrir lo mismo a manos de España. Y no es que Alemania sea un equipo que mete muchos goles y España no. No, la diferencia es que Curazao, que es una historia muy bonita, no es Cabo Verde. Curazao es un equipo de CONCACAF, Curazao es un equipo que logró la clasificación en una zona en donde con mucho mérito, muchísimo mérito, se impone a selecciones que debieron haberlo hecho mejor. Por ejemplo, lo de Haití fue magnífico, manteniendo a raya a selecciones del calibre de Honduras y de Costa Rica. Curazao se encargó de Jamaica y se metió en el Mundial. Pero no es como Cabo Verde, que es un equipo africano, que ahí sí el filtro está muy cabrón, ¿no? CONCACAF tenía la gran oportunidad de clasificarse sin México, sin Canadá, sin Estados Unidos, y África pues tenía la oportunidad de que ahora había 5 boletos, había 10 boletos en lugar de 5, ¿no? De todas formas, que Cabo Verde haya logrado su clasificación en África nos habla de un camino que debió pasar. Así como Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica, por pobre que se vio en contra de México, lo decía en el día 1, pues algo tiene, aunque no lo haya mostrado, ¿no? Pero esperar que hoy Cabo Verde fuera Curazao era un error. Yo tengo una quiniela en la que con varios cuates de diferentes empresas vamos pues mandando resultados. Hace muchos años que la tengo, ya han pasado varios mundiales y yo decía, pero ¿qué pedo con estos güeyes? ¿No? Ponían 8-0, 6-0, 5-0. Yo fui más mesurado y también la cagué. Yo puse 3-0. Me parecía que iba a ganar España 3-0 y la recontracagué. Pero estos güeyes, 5-0, 6-0, 8-0. No, qué manera de subestimar a Cabo Verde. Cabo Verde no llegó a este mundial a no competir, sobre todo en un grupo con Arabia Saudita y con Uruguay. Con España sí pensaba que iban a perder de manera amplia, por eso puse un 3-0. Afortunadamente me equivoqué. Ahora, retomando un poquito el tema de España en esta reflexión número 3. Evidentemente, Cabo Verde se lo puso muy difícil. Le cerró espacios, fue ordenado, asfixió. Pero España, o sea, para que Cabo Verde haya cometido una falta, eso es lo, dentro de toda la historia increíble, Cabo Verde en 90 minutos, una falta. 90 minutos más lo agregado en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Una falta. ¿Esto qué te habla? De la disciplina, del autocontrol, del trabajo defensivo perfecto de Cabo Verde, por un lado. Y por el otro, de la absoluta inoperancia, ineficiencia, carencia de cambio de ritmo, pasividad, inmovilidad de España, que ni siquiera fue capaz de hacer que diera alguna patada en el camino la selección de Curazao. Porque si ayer yo les digo, es que no saben lo que se espera, ¿no? Pues me habían dicho, no, Barak, no mames, pero bueno, a ver cuántas patadas da Curazao. Pues no dio más que una patada. Eso es lo más increíble de toda la historia. España no tuvo esa capacidad de generar juego. Oyarzábal, que es un delantero móvil, estaba tan aislado que pasó media hora y no había tocado un maldito balón contra la selección de Curazao, ¿no? Es realmente increíble cómo cortocircuitó la selección española, y una advertencia no solamente a España y a las demás potencias, sino a todos nosotros, para recordar que esto es el fútbol, estos son los mundiales en particular, y que absolutamente nada puede descartarse, ni siquiera, y esto lo decimos siempre y al final se nos olvida, pero metámonoslo en la cabeza, es que nada más descartable que Cabo Verde empatara en contra de España, y hasta pudo haber ganado, ¿no? Que en los mundiales, pues otra vez queda claro que no son para ellos, ¿no? Que España en los mundiales, pues mientras que en la Eurocopa es un equipo súper poderoso, el máximo ganador, 4 Eurocopas, campeón vigente, pero que en los mundiales no se le da, no da una. Nunca ha jugado semifinales, más que en 2010, que acabó ganando. Una generación única, extraordinaria, el Barcelona de los mejores tiempos, reforzado por 3 piezas del Real Madrid, Xabi Alonso,
y Casillas y Sergio Ramos. David Villa, que ya había sido fichado por el Barça, pero que había jugado la temporada anterior en el Valencia. Y con eso España sí perdió contra Suiza, pero no podemos comparar que España perdió contra Suiza y acabó siendo campeón, o que Argentina perdió contra Arabia Saudita y acabó siendo campeón. No, Suiza es un equipo que nadie esperaba que venciera a España, pero es un equipo capaz. Arabia Saudita nadie esperaba que venciera a Argentina, pero es un equipo que lleva yendo a los mundiales desde hace muchos años y es un país habitado, ¿no? Lo de Cabo Verde no tiene precedentes y no tiene sentido que lo quieran comparar con descalabros de otras selecciones que acabaron siendo campeonas después de un primer mal día. Hoy España ha condicionado su actuación mundialista empatando con Cabo Verde, porque aunque gane el mundial, siempre recordaremos el desastre de haber empatado en contra de Cabo Verde. Claro, que si al final gana el mundial, pues quedará en un chiste, ¿no? ¿A quién le importa haber empatado con Cabo Verde? Pero en realidad sí que es un golpe, no de cara a clasificar, porque además empató Uruguay y Arabia Saudita, entonces las posibilidades de quedar en primer lugar se mantienen intactas siempre y cuando le gane a Arabia Saudita y a Uruguay, a diferencia de Cabo Verde, y seguramente lo haré. No tengo duda que España hoy tuvo un mal día y que vale más la pena confiar en lo que viene siendo España y su regularidad y sus conceptos de juego y todo que viene arrastrando desde hace muchísimos años, pero en concreto después del Mundial de Qatar, que por las sensaciones que nos deja un partido en particular. Y esto además, tomando en cuenta que no podemos descartar a España y decir, no, España ya no es favorito, cuando no hemos visto a Francia, no hemos visto a Inglaterra, no hemos visto a Portugal, no hemos visto a Argentina. El primer candidato a ganar el Mundial lo vimos apenas hoy y claramente defraudó, como en todos los mundiales. España en todos los mundiales, salvo en 2010, fracasa terriblemente. ¿Qué no es fracasar? Cuando tienes el potencial de España, no fracasar es meterte en semifinales. Cuartos de finales, quedarte corto y no llegar ni a cuartos de final es un fracaso estrepitoso. Y España casi siempre son fracasos estrepitosos y en el mejor de los escenarios, cuartos de final. Es decir, decepciones. Pero semifinales nunca, 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 más que en 2010. En 1950, quien quiera contar ese cuadrangular final en el que España es goleado, y no son semifinales formales, es un torneo de 13 selecciones, donde España se mete entre los 4 últimos, y en ese cuadrangular que acabó con el Brasil-Uruguay del Maracanazo, ahí España quedó en cuarto lugar. Pero son sus únicos antecedentes de no fracaso en los mundiales. Y bueno, ha empezado mal, claramente fatal el andar de la selección española en esta Copa del Mundo. Reflexión número 4. Hablaba yo ayer sobre cómo los equipos de Sudamérica andaban mal. Y digo andaban porque habíamos visto a Paraguay perder feo en contra de Estados Unidos, porque habíamos visto a la selección de Ecuador perder con matices, pero perder al fin y al cabo en contra de la selección de Costa de Marfil, porque habíamos visto a Brasil ser superado por Marruecos y empatar. Al final, nada que no esperáramos, ¿no? Sí esperábamos que Estados Unidos le ganara a Paraguay, la mayoría, no tan fácil, no por goleada. Sí esperábamos la mayoría, creo yo, que la posibilidad de que Ecuador perdiera contra Costa de Marfil era latente. Un gran equipo Costa de Marfil, no se podía descartar. Y un 1-1 entre Brasil y Marruecos, a pesar de que Brasil era favorito, pues no se podía descartar en absoluto por el momento, por la realidad que ha vivido Marruecos en los últimos años y cómo contrasta la misma con la selección brasileña. Ahora hay que agregar el empate de Uruguay en contra de otra selección presuntamente inferior como es Arabia Saudita. Entonces, Conmebol lleva 4 partidos con saldo de 0 victorias, 2 empates, 2 derrotas y encima sin enfrentarse a equipos europeos todavía. Todo esto
contra equipos africanos, que han sido Marruecos y Costa de Marfil, contra equipo de CONCACAF, como fue Estados Unidos, y contra, ¿quién es el otro? Uno fue Costa de Marfil ganándole a la selección de Ecuador, otro fue la selección de Estados Unidos ganándole a la de Paraguay, el de hoy fue Arabia Saudita, que es el que me faltaba, ganándole a la selección de, bueno, empatando contra la selección de Marcelo Bielsa. Entonces tenemos dos africanos, ¿no?, que son Costa de Marfil y Marruecos, uno de CONCACAF, que es Estados Unidos, y uno de Asia, que es Arabia Saudita, sacando buenos resultados contra los equipos de CONMEBOL. 2 empates y 2 derrotas en lo que a priori deberían haber sido 4 victorias para los equipos de CONMEBOL, si la CONMEBOL fuera tan fuerte como creen que es. Pero, si bien ayer hablé de CONMEBOL, antier hablaba de Europa. La UEFA ha sido extremadamente mediocre en lo que llevamos de Mundial. Tan mediocre que en 9 partidos de selecciones europeas, esperando obviamente todavía las verdaderas candidatas a ganar el Mundial, a ver de qué es capaz Francia, Portugal, Inglaterra, pero ahora mismo, de las 9 presentaciones europeas, 2 victorias, 2 derrotas, 5 empates. Es decir, no ha justificado Europa tener más boletos que el resto de confederaciones. Si vas a tener 9 partidos, vas a ganar 2, vas a empatar 2, perdón, vas a ganar 2, vas a perder 2 y vas a empatar 5, pues estás justo en la ley de las probabilidades, ¿no? Tirando una moneda y no hay, por ahora en la estadística, ya seguramente ocurrirá con el paso del tiempo, pero ahora mismo, llegados a donde estamos con 9 partidos de equipos UEFA, han sido totalmente aleatorios sus resultados. No hay un balance que nos diga, mira, los equipos europeos, aunque no están arrasando, claramente son más fuertes que el resto, ¿no? Son totalmente promedio. 2 victorias, 5 empates, 2 derrotas. Y esto nos lleva a que, bueno, si CONMEBOL está perdiendo, si Europa no está ganando, ¿a dónde se están yendo las victorias? Cuando ciertamente los anfitriones, Estados Unidos y México, ganaron, pero Canadá no, los caribeños tampoco, perdió Jamaica, no, Jamaica ni llegó, perdón, perdió Haití en un partido que no mereció perder en contra de Escocia, una de las 2 victorias europeas, ¿no? Sobre Haití, que eso me faltó decir, 2 victorias de Europa y una sobre Haití sufridísima de parte de Escocia y la otra sobre Curazao. Entonces, contra equipos de CONCACAF y bueno, CONCACAF entonces tampoco se están yendo las victorias al área de CONCACAF. Entonces, si CONMEBOL está perdiendo, si Europa no está imponiendo condiciones, si CONCACAF, a pesar de que ganaron tanto México como Estados Unidos, está perdiendo más de lo que está ganando, entonces, ¿dónde están las victorias? Y estas están en Asia. Increíblemente, están en Asia, el continente que tiene la repartición más injustificada de boletos, tomando en cuenta lo muy poco que hacen sus selecciones cada 4 años y todos los boletos que la FIFA le da. Y sin embargo, este mundial, por ahora, apenas empezando, tiene a un Asia invicta. Un Asia que, miren, Corea le gana 2-1 a República Checa de arranque. Qatar empata 1-1 con Suiza. Australia le gana 2-0 a Turquía. Japón empata 2-2 contra Países Bajos. Arabia Saudita empata 1-1 con Uruguay. Irán empata 2-2 con Nueva Zelanda. A falta de los 3 últimos, de que Noruega se enfrente contra Irak, de que Austria mida fuerzas contra Jordania y que Colombia lo haga contra Uzbekistán, pues esos 3 partidos los debería perder el representativo asiático, ¿no? Como la gran mayoría de los encuentros. Contra Nueva Zelanda no podemos decir que Irán no era favorito, pero Arabia Saudita tenía las de perder contra Uruguay. Japón tenía las de perder contra Países Bajos. Turquía tenía favoritismo sobre Australia, Suiza sobre Qatar, República Checa contra Corea no tanto, pero la gran mayoría de los partidos
entre equipos asiáticos y no asiáticos, han tenido como favoritos a los no asiáticos y llevamos 6 partidos invictos de Asia. Lo normal sería que Noruega le gane a Irak, que Austria le gane a Jordania, que Colombia le gane a Uzbekistán y ya veremos si ocurre o no ocurre. Por ahora hay que destacar lo que ha crecido aparentemente el fútbol asiático. Y eso nos lleva a la reflexión número 5, al partido entre Uruguay y Arabia Saudita. Está claro que el fútbol de Arabia Saudita ha evolucionado, es mejor, es más competitivo. Ayer me quejaba de cómo Túnez pasa en los mundiales y no avanza nada. Y Arabia Saudita así estuvo durante muchos mundiales, cada 4 años, sin dejar absolutamente nada más que goleadas en contra en el camino, hasta que hace 4 años dieron un golpe sobre la mesa, jugaron bien en contra de Argentina, ganaron merecidamente, después pues no les alcanzó ni contra Polonia ni contra México y ahí quedaron. Pero ahí han ido labrando un camino de mayor competencia y está claro que en ese sentido la liga, con todas sus carencias, la Liga de Arabia Saudita ha ayudado a que la minoría de jugadores árabes, sobre todo aquellos que juegan de defensa y se tienen que enfrentar a lo mejor de lo mejor en el día a día, pues tengan ese roce que les ha hecho evolucionar y mejorar. Tanto los que enfrentan a los grandes delanteros y mediocampistas que llegan de otros países, como los que entrenan con ellos, ¿no? Aunque no sean titulares, aunque estén ahí en un rol de ser suplentes de figuras de los respectivos equipos de la Liga Árabe, pues está claro que vas aprendiendo cosas, ¿no? Y que el crecimiento de la Liga de Arabia Saudita ha hecho que, aunque ahora de manera moderada, pero la competitividad de la selección de Arabia Saudita es notable si la comparas con mundiales pasados. Hoy Arabia Saudita fue, tras 10 minutos, 15 a lo mucho, de dominio de Uruguay, cuando parecía un equipo de Marcelo Bielsa, dejó de serlo, se perdió y la selección de Arabia Saudita en el primer tiempo fue mejor y metió el gol de manera merecida, un remate que Muslera da rebote y en el contrarremate anota un gol que ya venía mereciendo la selección de Arabia Saudita. En el segundo tiempo, como suele ocurrir, el equipo pequeño pues se echa para atrás y la selección de Marcelo Bielsa, sin parecer un equipo de Bielsa, pues empieza a dominar, a centrar al área constantemente hasta que consigue el empate y poco que agregar. Una Uruguay que les digo, no se ve la mano de Bielsa, muchos problemas, como siempre con Marcelo, que tiene un impacto muy positivo en los primeros meses, quizás en los 2 primeros años cada vez que llega un equipo, pero que luego se va perdiendo y se convierte en un caos total, ¿no? Y este Uruguay no genera ninguna esperanza. Yo lo vengo diciendo, ¿no? Para mí, de las 6, es la selección de CONMEBOL que menos pienso que va a hacer algo. Valverde hoy no es ese jugador que pueda rebelarse ante la realidad de su selección, porque si uno de los argumentos que tiene Uruguay para compensar que ya no hay un Forlán, ya no hay un Cavani, ya no hay un Luis Suárez, ya no hay un Lugano, ya no hay un Godín, etcétera, 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 lo que sí hay es un Valverde en medio campo. Uruguay en todos estos años fue muy, muy fuerte en la zona de defensa, en la de ataque y en medio campo no tenía futbolistas como Valverde. Federico Valverde, que coincidió con algunos de estos nombres muy joven, ahora es ese futbolista que al menos contra Arabia Saudita no apareció. Ya veremos. Marcelo Bielsa, pues ya vimos lo mejor de Marcelo Bielsa con Uruguay. Ya estamos en un punto de no retorno. Desgraciadamente, el regreso de Bielsa a los mundiales tras el estrepitoso descalabro que representó el Mundial de Corea-Japón 2002 para la selección de Marcelo Bielsa, que era la gran favorita argentina, pues 24 años después no va a quitarse la espina Marcelo Bielsa, o no tiene ninguna pinta que lo haga, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde llega Uruguay. Vamos a ver si avanza lo suficiente como para que Ronald Araujo pueda jugar.
Y no lo digo porque el defensa del Barça crea yo que puede marcar diferencias, sino porque pobrecito cabrón, ¿no? Se perdió el Mundial pasado. De hecho, estuvo, pero todo estaba planeado para que después de la fase de grupos, una fase de grupos en donde no había más que imponerse a Corea y a Ghana y sobrevivir con Portugal, pues resulta que no, que queda eliminado, que Ghana y Uruguay se van a casa y que clasifican las selecciones de Portugal y Corea del Sur. Y Ronald Araujo, que estaba lesionado, estaba esperando pues aparecer en octavos de final. Ese era el plan. Ahora también está inscrito, pero no puede jugar los primeros partidos y a ver si no le pasa lo mismo, ¿no? Una selección uruguaya que viene arrastrando tantos problemas desde Qatar, ¿no? Con Diego Alonso, que ni siquiera sabían bien lo que necesitaban en el último partido y luego se sorprendieron, ¿no? de que quedaron eliminados. Un desastre total y no parece que vaya mejor la cosa para la selección charrúa, que hoy empata en contra de Arabia Saudita. ¿Por qué empatan? Porque ya lo dije, porque el primer tiempo Arabia Saudita fue mejor y así lo reflejó el marcador, y porque Uruguay fue mejor el segundo tiempo y también pudo reflejarlo en el marcador, lo que no siempre pasa. Pero si vamos a lo macro, eso fue lo micro, ¿no? Si vamos a lo macro, pues porque Uruguay tiene a su peor selección en muchísimo tiempo, ¿no? Desde 2010 que Uruguay marca una nueva época de oro de su selección, pues todos estos años, a pesar de algunos descalabros, nunca había tenido una selección tan pobre, y porque Arabia Saudita nunca había tenido una selección tan competitiva. Nunca había estado tan parejo un duelo entre ambos, y lo normal entre equipos parejos es que empaten. Reflexión número 6. Egipto. Ese lo voy a pasar rápido porque no tuvo gran historia. Fue ciertamente similar en parte al partido que se jugó después entre uruguayos y saudíes, pero aquí Egipto contra Bélgica fue mejor en general. Ciertamente el primer tiempo fue mucho mejor, como fue mejor, les decía yo, Arabia Saudita que la selección uruguaya, y en el segundo tiempo también Bélgica mejoró, como mejoró Uruguay, y pudo, con la primera pelota que tocó Lukaku, recién ingresado de cambio, sacar un empate inmerecido. Inmerecido porque por más que Bélgica se acercó más, por lo menos apareció en el partido en el segundo tiempo, a diferencia del primero, Egipto me dejó muy buena impresión. Todo tiene que ver con las expectativas, y yo tenía expectativas bajísimas de Egipto, que hoy hace un buen partido, atrevido, salió a atacar a Bélgica, y Bélgica pues tiene para mucho más, es decir, sí que ha perdido a grandes jugadores, pero sigue teniendo en el papel, por lo menos, más allá de su defensa, que es, valga la redundancia, indefendible, pero tienes a Thibaut Courtois, ¿no? En la portería tienes a Tielemans y a Onana, que son jugadores indispensables para uno de los mejores equipos de la Premier League, como es el Aston Villa. Tienes a Salmaker, que Rudi García no lo quiere usar por ahora, que fue el mejor jugador probablemente del Milan esta temporada, solo con el perdón de Luka Modric. Tienes a jugadores súper trascendentales en los mejores equipos de la Premier League. Cuando digo los mejores, digo los mejores, ¿no? Tanto Leandro Trossard en un extremo con el Arsenal, como Jeremy Doku en otro extremo con el Manchester City. Así que más allá de Bruyne y de Lukaku, que ahí siguen, sí que Bélgica tiene argumentos para ser un equipo que, haciendo mucho menos ruido del que hizo en otros mundiales, pues ahora lo que haga sea nueces, ¿no? Poco ruido y muchas nueces debería ser esta selección de Bélgica, pero su técnico es Rudi García. ¿Y qué le vamos a hacer con Rudi García? ¿Qué vamos a descubrir con Rudi García? ¿Qué nos va a sorprender con él? Bélgica decidió que Rudi García era el tipo indicado, y yo a esas alturas lo único que le puedo pedir a Rudi García es que no se ponga una pinche gorra que ni combina con el resto de su atuendo. Por mucho que haga calor, búscate otra gorra, cabrón. Estás en un mundial. Es lo único que pediría, porque lo demás es una guerra perdida con
un técnico que fue válido hace muchos años con el Lille, pero que está totalmente caduco desde hace mucho tiempo y que no me parece el indicado para llevar a buen puerto a una selección de Bélgica que hombre por hombre es mucho mejor de lo que acaba siendo. Es un desperdicio la selección belga en manos de Rudy García. Egipto jugó bien, pero hay que decir que tiró una vez a gol también. Una vez a gol y acabó en las redes de Courtois, el remate donde Egipto logró tirar los 3 postes, pero en general hizo un partido bueno, superior a Bélgica. Reflexión número 7. ¿Hay que actualizar el Power Ranking o no? Porque hoy hubo 4 empates. Una jornada de 4 empates, 0-0. El primero, decíamos, del Mundial. 1-1, un par de 1-1. Y luego el 2-2 de Irán en contra de Nueva Zelanda. No entra ninguno de los 8 equipos que vimos hoy en el Power Ranking. El que más me gustó fue Egipto, pero no lo pongo por encima de Japón, que es el octavo. Les recuerdo entonces que es octavo Japón, séptimo Ecuador, sexto Costa de Marfil, quinto Países Bajos, cuarto Suecia, tercero Marruecos, segundo Alemania, primero Estados Unidos. Tras lo que hemos visto y en espera de todos los que están todavía por desfilar. Número 8, mi mejor momento del día en esta jornada de 4 empates. No lo viví viendo un partido, sino enterándome de una noticia, y esta fue que Hervé Renard va a llegar en medio mundial a dirigir a la selección de Túnez. Y ahí voy a tener una mezcla de sensaciones cuando enfrenten a Japón, porque como saben, yo necesito para mi credibilidad que Japón haga cosas chingonas en este mundial, pero deben de saber también que tengo debilidad por Hervé Renard, ese técnico que hizo maravillas con la selección de Zambia y con la selección de Costa de Marfil y con la selección de Arabia Saudita, y que ahora entrará en lugar de la Mouchi, despedido de Túnez tras caer goleado ayer en contra de Suecia, tras haber perdido el último amistoso también 5-0 en contra de Bélgica. Renard no le dice no a nada. Y dice, Túnez, vamos a Túnez a ver qué puedo hacer. Y siempre es bonito. En toda la extensión de la palabra, siempre es muy bonito ver a Hervé Renard. Aunque pasen los años, tiene un sex appeal impresionante. El técnico francés, muchas ganas de verlo, muchas ganas de que le gane a Países Bajos, o de que haga un buen partido a Países Bajos, porque ahí también en lo personal es un técnico que no me gusta nada, como Ronald Koeman, y un técnico que me gusta mucho, que me encanta, que me apasiona, como es Hervé Renard, el nuevo entrenador de Túnez. Reflexión número 9. Ayer les hablaba sobre la teoría de los zapatos y las agujetas, ¿no? Los cordones o los listones, según como le digan en sus países. No sé si me prestaron mucha atención, pero hoy llegó el día en el que me quité ya un zapato sin quitarle la agujeta. Uno siempre tiene la misión de ver todos los partidos del Mundial. Yo ya tengo la experiencia de saber que no es si voy a poder ver todos los partidos del Mundial, sino cuándo va a llegar el día. No es si va a llegar el día, sino cuándo va a llegar el día. No había duda que iba a llegar un día como hoy, un partido que no iba a ver, y ese ha sido el de Irán contra Nueva Zelanda, que además parece que fue divertido, ¿no? Quedaron 2-2, pero no lo vi. Estaba en ESPN haciendo el ahora o nunca de la jornada, y me regresé y sí lo estuve monitoreando, pero ese sí no cuenta, porque si me preguntan qué pasó, quién metió los goles, quién fue el mejor equipo de los dos, no sabría contestarles absolutamente nada ahora mismo. Quizás me ponga al corriente y lea algo o vea el resumen del partido como para no estar tan perdido, pero hoy ha llegado el día, en el día 5, en el partido 28, tras ver los primeros 27 partidos, claudiqué al 28. Y siempre, como les digo, siempre hay una primera vez que pasa algo en un mundial, y hoy fue la primera vez que me he perdido un partido. Y la verdad es que desde el día del sorteo, cuando vimos Irán contra Nueva Zelanda, era uno de esos partidos que decías, puta, este va a ser complicado. Este partido
quizás no lo voy a ver, ¿no? Y claramente, además lo pusieron en una hora en la que dices, puta madre, prime time, ¿no? No es excusa. En la mañana, pues seguramente lo vería con menos ganas porque los partidos de noche están siendo evidentemente mejores que los partidos que se juegan en el día. Los mejores partidos en el día, lo decía ayer, si no me equivoco, han sido en estadios techados. Pero bueno, eso es algo que no va a cambiar y es una pena terrible, ¿no? Que el Mundial esté tan condicionado a intereses externos que van más allá del fútbol, cuando es obvio que el mejor fútbol se ve a cierta hora y que en el Mundial muy poquitos partidos se juegan a esa hora y a la hora de programarlos, pues se les ocurre poner un pinche Irán contra Nueva Zelanda en un horario donde, bueno, pues al final los que lo vieron seguramente se divirtieron, ¿no? Y algo que si hubieran jugado a otra hora del día probablemente no habría sido el espectáculo que quizás fue. No quiero hablar de más porque no tengo ni idea, más que empataron 2-2 y que fue de volteretas, ¿no? Que empezó ganando uno, le dieron la vuelta y en fin, el primer partido que no he visto del Mundial ha llegado y quiero hacer de su conocimiento, que ha sido Irán en contra de Nueva Zelanda. Reflexión número 10, también quiero hacer de su conocimiento que la misión de este podcast es volver a ser el número 1, obviamente no en el mundo, pero sí en México, que es donde tenemos más, pues no solamente porque sea México y que yo sea mexicano, sino porque pues, claramente México es el país de habla hispana con más habitantes, ¿no? Entonces, el parámetro es México y la misión es que este podcast sea el más escuchado durante el Mundial, en aquellos que están catalogados como podcasts de fútbol. Bueno, quiero decirles que hemos logrado el objetivo. Muy pronto. Empecé en este Mundial diciéndoles que muy pronto se están dando las cosas. Aquí a medias, porque ¿quién escucha Apple Podcast? Seguramente ustedes, la gran mayoría de ustedes, porque de lo contrario no se explica que en Apple Podcast seamos el más escuchado. Ahora mismo estamos en el número 1, como pueden ver en su pantalla, y lo que no verán, porque puta, no hay un screenshot que lo pueda reflejar, es en Spotify, donde más gente escucha y donde queremos estar en el número 1 y donde estamos muy lejos, muy lejos, radicalmente lejos. ¿Cómo podemos ser el número 1 en Apple y el número 19 en Spotify? 19. Mi idea era no revisarlo sino hasta cumplida la primera semana, pero no me aguanté las ganas. Tras los primeros 5 días, bueno, llevamos 4 capítulos, se está grabando ahora mismo el 5º, quería ver cómo andábamos y bueno, me da gusto, por supuesto, gracias a todos, que estamos donde tenemos que estar, número 1 a través de la plataforma de Apple Podcast, pero muy rezagados todavía, con mucho que escalar en Spotify. Así que ya veremos cómo vamos evolucionando, porque esto no ha hecho más que empezar y hay muchos escalones de todas formas por trepar. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.